Bueno, bienvenidos nuevamente a una entrevista de counseling, una entrevista de Mundo Counseling. En esta oportunidad, Mabe, qué privilegio poder tener esta conversación con vos. Vamos a tratar de conocerte un poquito a través de esta entrevista. Yo quiero avisarle a la gente que a Mabel la conocí trabajando porque ya conocía su trabajo, todo lo que vos haces en tu especialidad, en duelos. Sos una persona que se renombra porque sos una especialista, hace muchos años que te dedicas a esta especialidad, pero nunca había trabajado con vos y la verdad ha sido un privilegio, aprendí muchísimo de tu orden, de tu sensatez, de tu forma de buscarle la vuelta a las cosas. La verdad que ha sido muy, muy lindo trabajamos juntos, le digo a la gente, en un desarrollo de una app de Serenly, y nosotros desarrollando lo que sabemos, que es ofreciendo espacios grupales para las personas que acompañamos. Así que, bueno, voy a dejar que vos te presentes, Mabe, contarle un poco a la gente quién sos y qué haces. Pero primero, contá un poquito, vos te dedicas a qué, contanos algo de eso. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Facundo, feliz y bueno, yo también, muy contenta de haberte conocido en la experiencia de Serenly, de poder trabajar juntos y bueno, y que se abra esta relación y bueno, y continuar conectados desde la profesión que amamos, que es el counseling. Que bueno, muchas gracias también por esta invitación hoy. Bueno, como contaste a la gente que está siguiendo este canal, que bueno, me dedico al counseling en duelos. Me especialicé en esa área y podría decir un poco que fui pionera abriendo esa área del counseling en Argentina. Eh, O Así sea, que bueno, o sea, ahí empecé. vos tenés una institución, ¿no? Una institución que se dedica a esto exclusivamente, que se llama Dolus. Sí, sí, bueno, fue así, te cuento un poquito la historia, cortito. Bueno, yo estudié counseling en el 2008 y, y bueno, y ahí ya estudiando counseling me interesaba, siempre en mi familia se tocaron hubo una búsqueda espiritual y se trataba mucho el tema de la muerte, o sea, siempre estuvo el tema en la familia y, y bueno, me interesaba esa área, el tema de la muerte y las personas mayores. Y antes de recibirme ya iba a las residencias de adultos mayores a acompañar, a escuchar. Y bueno, y en ese momento en nuestro país no había, eran muy pocos los profesionales o los lugares donde había como formación, no había como ahora hay tanta formación desarrollada en el tema. Y así que bueno, cuando terminé en el año 2008, que ahí ya me recibí de counselor, en el 2009 fundé Dolus, ahí a un año Ah, mirá. de recibida. Y bueno, y ahí empecé mi búsqueda de formación. Ahí fundé Dolus en el 2009 con la idea de, yo ya había hecho algunos seminarios en el tema, había ya leído bastante sobre el tema y la intención de Dolus en ese inicio, bueno, fue brindar a los counselors educación en esta área, ya que el duelo, no solo por la muerte de seres queridos, sino el duelo por las distintas pérdidas que vivimos a lo largo de nuestro ciclo vital, es una crisis profunda y que bueno, el trabajo del counselor es sumamente importante para la prevención y el cuidado de la salud de la persona, para promover salud, ¿no? Como decimos desde nuestra profesión. Entonces, el interés estuvo en empezar a brindar educación a los profesionales, específicamente sobre el duelo, ya que en ese momento no había, ¿no?
Y, y bueno, y ahí llegué también a la tanatología, me formé desde el 2009 al 2011 durante 3 años en tanatología. Existía en la Argentina lo que era la Fundación Martínez Buquet, con el doctor Carlos Martínez Buquet y su esposa, que tenían una fundación, un centro donde se formaba en tanatología, y ahí empecé mi formación. Después también me formé con el Centro de Humanización para la Salud a distancia en ese momento, te enviaban los libros para estudiar. Y bueno, y ahí Eh, empecé. Perdón, porque vos hablás como si todos conociéramos, quizás yo me equivoco, ¿es lo de Bermejo? Claro, yo empecé a relacionarme con el Centro de los Camilos, con el Centro de Humanización de la Salud, porque bueno, en España ya el counseling, y específicamente el counseling en fin de vida, duelo, allá ya estaba siendo desarrollado, y José Carlos Bermejo y toda la gente del Centro San Camilo, ¿no? Que tienen una orientación muy afín a la nuestra, a los religiosos Camilos, desde el enfoque centrado en la persona. Así que bueno, aprendí también de ellos y con ellos mucho. Y después, ya en el año 2010, o sea, en el 2009, que había ya fundado Dolus y empecé a dar cursos, cursitos, eran cortitos para counselors. Y en el 2010 empecé a coordinar grupos, en ese momento grupos pastorales, así que seguí formándome. Tuve la suerte también de conocer a José Carlos Bermejo cuando vino en esos años a Argentina, y formarme con él, con Arnaldo Pangrassi, que es un religioso Camilo también experto en duelo, y después tuve la suerte de que me escribiera el prólogo de mi libro, así que bueno, feliz. Así que hice ahí un camino en todo lo que es coordinación de grupos de duelo, y bueno, y ahí no paré más, ¿no? ¿No Después paraste? estuve trabajando. No ¿No paraste? paré y no voy a parar. No vas a parar. Y actualmente entonces Dolus es una consultora que da formación y atención. Por un lado forma y por otro lado atiende casos de personas que tienen están transitando un duelo. Así es, bueno, Dolu fue creciendo en lo que es formación a profesionales. En un inicio nació pensada solo para los counselors, pero se acercaron profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Vienen a tomar nuestra formación en Dolus, docentes, psicólogos, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, Sí, una y variedad público, terrible. y público en general abierto, porque también tenemos formación específica para counselors en duelo, y después tenemos formación de acompañamiento en el duelo abierto a todo público, a cualquier persona que desee educarse para acompañar en estos procesos vitales, Qué ¿no? bueno. Así que Nosotros, creció toda esa área de formación, sí. no, no, qué bueno, estaba pensando eh, que puedas formar tanta gente, ¿no? Que tengas esa responsabilidad de formar tanta gente en esta especialidad, ¿no? En duelos. Y me imagino que mucha de esa gente que se forma después trabaja contigo o no. O vos, ¿cómo es el tema que ofrecen trabajo ustedes? O cómo es el tema, ¿acompañan desde lo grupal, acompañan desde lo individual? ¿Cómo es tu servicio asistencial en duelos? Contame un Sí, poco. hay personas que se han formado en Dolus y que hoy me acompañan en las formaciones y también en los grupos. Tenemos, bueno, grupos de duelo, funcionamos de manera online en todos nuestros servicios en este momento, que ahí también hubo una transformación antes de la pandemia y después. O sea, la pandemia nos atravesó, y fue realmente muchísima la expansión de trabajo, y lo que pudimos asistir en ese momento realmente fue muy importante. Y bueno, y quedamos brindando la formación y toda la asistencia de manera online. Así que sí, hay personas colegas que se han formado y que han quedado trabajando en el equipo.
y que, bueno, coordinan grupos. Hoy tenemos 3 grupos de acompañamiento en duelo por muerte específicamente, o sea, Dolus, si bien la formación es amplia y enseñamos un modelo desde el cual se puede acompañar distintos tipos de pérdida, en Dolus nos dedicamos específicamente a lo que es acompañar el duelo por muerte. Así que en este momento tenemos 3 grupos, grupos mixtos, trabajamos con grupos abiertos y mixtos en este momento. Mixto es que el mismo grupo tiene personas que están en duelo por distintas pérdidas, por ejemplo, pérdida de hijo, esposo, esposa, padres, hermanos, y por distintas circunstancias. Esa es la manera en la que yo he aprendido y he desarrollado, digamos, los grupos. Durante bastante tiempo trabajamos con grupos cerrados y ahora estamos con grupos abiertos. Tenemos grupo mixto, después tenemos grupo de duelo avanzado, porque a veces pasa que las personas hacen su proceso de duelo en un grupo y pasa 1 año y medio, 2 años, pero la transformación en la vida de la persona después de vivir una pérdida tan profunda es muy grande y las personas siguen transformándose, desarrollándose. Entonces podemos decir que es un grupo de desarrollo personal para personas en duelo, duelo avanzado. Y también tenemos grupo por pérdida de mascotas, por muerte de animales. Esos son los 3 grupos que tenemos y después el acompañamiento individual. Y también, bueno, Dolus creció y brindamos asesoramiento en todo lo que es también duelo laboral, cuando hay muertes en empresas, hacemos intervención en crisis, ya sea en el ámbito laboral, en empresas, en colegios, en instituciones educativas. Este, También hemos brindado, sí, formación en lo que es intervención en crisis, duelo agudo y en acompañamiento para funerarias. O sea, realmente hemos crecido porque, bueno, el duelo es parte de la vida. Y entonces educarnos en esta área podemos crear salud. claro. Y además está, como decía recién, podés trabajar con el tema del duelo en un montón de ámbitos, ¿no? Hace un ratito nos contabas el tema de que, tenés un libro publicado, ¿no? Sí, lo tengo acá ¿Cómo se llama? preparado. Iluminando el duelo. Mirá, Iluminando el duelo. qué, Orientación y recursos para transitarlo sanamente. mirá qué bien, qué brava, ¿cómo te hiciste el tiempo para escribir un libro? Contame, contame eso porque Muchos años estuvo hasta que lo pude terminar ahí. mirá No que fue fácil. no fue Sí, fácil. sí, Pero sí. me imagino que es el acumulado de tanta experiencia, ¿no? Que llevas. Sí, Eh, sí, la verdad que bueno, muy lindo. Hacía muchos años que lo tenía. Estuve, a ver, no sé, 10 años por lo menos, que estaba mirá, ahí y se iba macerando. Y bueno, para mí es una primer parte porque tengo idea de continuar y de seguir. Hay toda una parte que desarrollé un modelo propio de la relación de ayuda en el duelo y que me gustaría, así que hay algo ahí cocinándose. bien, un segundo libro. Que bueno, eso está en las librerías, ¿no? Lo tenés en. Este libro, Iluminando el Duelo, sí, lo edité con Editorial Bonum Ah, y, bien, y se puede conseguir también la versión digital, así que a través de la página de la editorial, es quien se encarga de la venta, así que bien. bueno, Voy a con dejar ellos lo todo, pueden conseguir. voy a Y el dejar todo, libro está, sí. no, voy a dejar todos los datos para que quien quiera comprarlo, la editorial, tenga la editorial, todo, ¿no? Porque me imagino, estuviste en la Feria del Libro también poniendo. Sí, sí, por suerte estuve 2 años, estuve en el 2024,
y en el 2023 que había recién salido, así que sí, estuve ahí 2 años en la feria. Qué bien. Feliz. Y el libro, bueno, está pensado ya sea para quienes están transitando el duelo, para personas que puedan entender lo que la experiencia, ¿no? Que es lo que les está pasando y poder vivir la experiencia de una manera más libre, más natural y, y también para quienes acompañan, también comprender el proceso. Y tiene 30 ejercicios al final como si fuera un diario personal de duelo para que la persona pueda también explorar su propia experiencia y bueno, y ir haciendo también ahí su proceso. Qué interesante. Hace un ratito decías, Mabel, que me contabas que en tus inicios empezaste la carrera hace un montón de tiempo, te recibiste en el 2008, 8. y que ya ibas a hacer prácticas o en medio de tu carrera, prácticas a lugares de ancianos, acompañando a la gente. Acá hay un tema que yo siempre digo, el trabajo que vos haces específicamente y que vos ofreces es acompañar a quien tuvo una pérdida, pero no a quien está transitando una enfermedad que se va a morir. Eso es otra área, porque yo quiero que me la Sí, distingas, porque por lo que entiendo, una persona que tiene una enfermedad y que sabe que se va a morir está asistiendo a su propio duelo. Eh, también. Tiene que Sí, hacer un claro, duelo por supuesto. de su vida, digamos. Pero bueno, a veces eso se pone en un trabajo que no es acompañar a morir, que no es específicamente el duelo que vos hablás. Contámonos un poquito Claro. de eso para entenderlo. Bien, en realidad, bueno, la tanatología o la nueva tanatología, porque en realidad en nuestro país todavía la tanatología es como que se la liga quizás solamente como al tratamiento de los cuerpos o al estudio de la muerte, pero en realidad la nueva tanatología, así como la he aprendido con la Fundación Martínez Buquet, es la que se ocupa también de acompañar a las personas que están por morir, a sus familias, su entorno y también en el duelo, ¿no? Todo eso también es incumbencia de la tanatología. Pero son dos momentos, ¿no? Como vos bien decís, el acompañar en el proceso de morir, también hay muchas pérdidas que vive tanto la persona como su familia y después está el duelo una vez que sucede la muerte, ¿no? Y bueno, yo he elegido esa parte. Yo siento que mi corazón está puesto ahí, ¿no? En acompañar una vez que ya sucede la muerte, acompañar ahí en el dolor de la pérdida. Así que yo acompaño en lo que es el proceso posterior, ya una vez que sucede la muerte. Claro, vos acompañás al familiar o a la persona Sí, significativa de esta persona que partió. Ahora, sí. el duelo propiamente no es el mismo, porque, perdóname mi ignorancia, como yo no sé de este tema, el que acompañar a alguien que tiene que enfrentar su propio duelo no son las mismas etapas que en un duelo de un familiar, Bueno, es en, el en mismo ese proceso. sen- En ese sentido, Elizabeth Kubler-Ross fue una pionera médica psiquiatra quien ella ha desarrollado las etapas, las famosas etapas del proceso de duelo, quien ella las ubica tanto antes de la muerte como también después de la muerte, ¿no? Las vuelve a tomar, que en realidad como son características que así como se viven antes, también se encuentran después, ¿sí? Pero bueno, se presentan diferentes circunstancias en el duelo posterior a la muerte. Bueno, se trata de reconocer la realidad de la muerte y aceptar ese cambio de vida y la continuidad de la vida, ¿no? Hay temas que sí, hay temas que se repiten, ¿no?
necesidades de las personas, tanto por ahí en el duelo anterior como en el duelo posterior, que se repiten. Por ahí, no sé, la necesidad de agradecer la vida o de perdón, de pedir perdón o expresar perdón, por ejemplo, que puede suceder en el proceso de fin de vida. También sucede después en el duelo, ¿no? En el duelo a veces las personas han quedado cosas sin decir o sin agradecer, y también en el proceso surge como esa necesidad también de expresión de ese perdón, de aquello que no fue dicho. Así que hay necesidades en los procesos que se repiten, ¿no? Pero si bien son dos procesos diferenciados en dos tiempos diferentes, ¿no? Lo importante es comprender que en todo proceso de cambio, cuando estamos cambiando en distintos momentos de nuestra vida, hay pérdidas. Y cuando hay pérdidas, esas pérdidas, según lo significativa que sean para cada uno de nosotros, ¿no? Eso va a hacer que esa crisis, ese momento de quiebre vital, sea más difícil o más fácil de afrontar, según. Eso depende de cada persona, por eso decimos que cada proceso es único. No todas las personas en duelo necesitan de acompañamiento, no todos los duelos por ahí son difíciles, ¿no? Y otros sí, otros duelos son difíciles y otros se complican. Eh, Cuando hablas de un duelo que se complica, podría ser que sea un duelo que traiga una depresión mayor. claro, los duelos complicados pueden ser cuando se montan algún trastorno de ansiedad, de estados de ánimo, ¿sí? O cuando había ya quizás algunos rasgos de personalidad o trastornos de personalidad en esa persona, o historias ya de trastornos de salud mental previos, y bueno, y que sobre eso se monta una experiencia difícil de duelo, ¿no? Claro, Eso hace que, bueno, que cada duelo sea diferente según, eh, quien lo según la cargue. persona, Claro. claro, según quien Sí, lo cargue. sí, según quien lo porte. Qué interesante. Yo no sé cómo lo vivís vos, yo te haría tantas preguntas para aprovecharte, igual podemos hacer una entrevista más, pero una de ellas es cómo vivís vos el acompañar a alguien que está pasando por un duelo, porque por ejemplo yo me dedico a adicciones y cuando vos acompañás un proceso de abuso de sustancias en alguien, es bastante desgastante por la demanda que significa tomar esa demanda y saber manejar esa demanda que pone el consultante o el paciente en uno, ¿no? Y generalmente nosotros decimos que hay que cuidarse mucho en adicciones, la cabeza, porque te puedes quemar, digamos, ¿no? En el trabajo que hacemos, porque no es una persona que está haciendo desarrollo personal, que no sabe, o sea, es un trabajo sobre la urgencia, sobre la vida, porque la persona puede perder la vida, sobre también la pérdida, como bien decís, eh, con vidas destruidas, con entornos muy, pero muy desordenados. Y entonces es una profesión difícil en mi área. ¿Cómo es en duelos? Ujú. Sí, en duelos también, ¿no? Quienes se han formado conmigo saben cómo insisto también con el tema del autocuidado profesional, la supervisión, los tiempos de desconexión, ¿no? Hay algo clave en el duelo que es tanto para quien está viviendo un duelo como para quien acompaña, y que tiene que ver con el equilibrio entre la conexión con la pérdida y la desconexión de la pérdida, ¿no? Entonces, tener esos momentos de desconexión son vitales para volver a recargar energía, para cuidar nuestra escucha, para nutrirnos también nosotros. Así que sí, tal cual, es difícil, pero a la vez a mí me maravilla, o sea, yo he crecido muchísimo personalmente, y mi mirada ante la vida, me maravillo de la vida, ¿no? Y del ser humano, pero de la totalidad de la vida, esta vida
que surge y resurge constantemente, y nuestra propia vida, que tantas veces en nuestra propia vida renacemos y morimos y nacemos y morimos y nacemos tantas veces en nuestra propia vida y es donde para mí se ve la potencia del ser humano, ¿no? Esa fuerza vital que llevamos dentro y así que eso también es como mi motor, ¿no? Eh, me devuelve una belleza y una maravilla ante la vida que eso me nutre también. Te iba a preguntar algo que me parece que escuchándote maravillada con el fenómeno de nacer, morir, te iba a preguntar si vos crees que hay vida después de la muerte, pero me lo contestaste con eso, ¿no? O no. No, no sé, ¿vos crees que vamos a algún lado cuando nos morimos? Yo creo que la vida es infinita y eterna, eh, que la vida nunca deja de ser vida, La vida aún en nunca, la muerte. claro, nunca deja de ser vida y la muerte es parte de la vida. Claro. Porque me imagino que las personas que pasan por un duelo, esta cuestión de pensar eh, si hay vida después de la muerte, se lo deben plantear, ¿no? Cuando alguien, un familiar, cuando alguien tiene una pérdida de un familiar, yo, hablando de mí, yo se murió mi madre y a mí de alguna manera, en ese duelo que sigo haciendo, sigo duelando a mi madre, creo que no sé si se termina de duelar a la persona, eso me tendrías que enseñar, pero yo sigo teniendo el me hace falta, mi única persona incondicional en el mundo fue mi madre y digo, a mí me alivia pensar que ella está viva en alguna parte del mundo, ¿no? Que no es que se acabó para mí con este cuerpo físico, pero no sé si a vos te pasa que de eso también tienen que hablar aquellos que acompañan en el duelo. Sí, totalmente, Facu, gracias por compartirlo y traerlo, porque bueno, esto abre también hay teorías nuevas, ¿no? Por ejemplo, está la teoría de los lazos continuos, ¿no? Esto de que establecemos lazos de continuidad con nuestros seres queridos y seguimos vinculados con ellos, ¿no? Y esta búsqueda de dónde ubicamos a nuestros seres queridos, ¿no? Es parte importante también, es una de las últimas, podemos decir, tareas en el proceso de duelo, ¿no? Y que hacer el duelo no significa olvidar, ni dejar de amar, ni no vincularnos con la persona que murió, sino que lo hacemos desde un lugar que tiene más que ver con la dimensión espiritual, ¿no? Por eso también acompañar en el duelo sin contemplar la dimensión espiritual no es un acompañamiento integral, o sea, nosotros que tenemos nuestra mirada desde la formación humanista entendemos que un acompañamiento integral, total, holístico, tiene que ver con atender todas las dimensiones de la persona. Y necesitamos como profesionales tener un gran trabajo sobre qué es lo espiritual para mí, ¿no? Y cuáles son también las propias creencias, ¿no? No para transmitirlas o para trasladarle al otro, a quien acompañamos, sino para acompañar en esa búsqueda, ¿no? Y poder acompañar en paz en esa búsqueda también. Porque bueno, la muerte también nos confronta a nosotros con un montón de temores, de un montón de preguntas, de cuestionamientos, ¿no? Entonces es un trabajo muy profundo. Nosotros para con nosotros mismos, con nuestro propio ser, para también poder acompañar y sostener esas preguntas y esas búsquedas que surgen en todo proceso de duelo, ¿no? Así que esto de los lazos de continuidad, ¿no? Seguimos construyendo formas de seguir relacionados con quienes amamos y desde las distintas culturas, ¿no? Hay muchas culturas quizás en Occidente
el duelo ha sido como corrido, ¿no? La muerte ha sido tabú durante muchas décadas, durante mucho tiempo. Pero en realidad hay culturas que honran a los ancestros, que mantienen lazos honrando, teniendo presente a sus muertos, a sus seres queridos, ¿no? Creo que cada uno tiene que hacer su búsqueda y ahí acompaña el counselor. Totalmente. En esto último que decís de las culturas, yo digo que Occidente no está tan acostumbrada como Oriente. Yo estuve en India y bueno, ahí en el norte de India se instala la cultura budista en el Tíbet, que viene del Tíbet, digamos, yo estuve en Dharamsala y la muerte es un festejo de tránsito, digamos, ¿no? Es como que que la persona va hacia otro lugar, a reencarnar en otra cosa, ¿no? Y yo calculo que el duelo no es lo mismo, si uno tiene la creencia, por eso digo que el aspecto espiritual es innegable que tiene que estar, la creencia de la persona. No sé, hablo desde la ignorancia, pero yo pienso que un lugar donde vos despedís un cuerpo y un alma y un ser querido en una cultura como la de los budistas es mucho más tranquilizador, nada, es más aceptable que la cultura nuestra, que es que se murió, nunca más lo voy a ver, no hay vida después de la muerte, si soy agnóstico, estoy acabado con la muerte, con el tema de la pérdida. No sé, lo hablo desde un lugar, eh, qué difícil es para el agnóstico. O no, porque también, bueno, hasta Rogers y Shalom, ¿no? Como existencialistas, bueno, en un momento, o sea, en la vida, lo valioso que hemos vivido, ¿no? Y ahí está todo el sentido también, y no hay un más allá. Claro, Y Rogers, siempre cito a Rogers, ¿no? Cuando en su libro, El camino del ser, cuando habla, hay una parte donde habla de la muerte, que hace poco estuve dando ahí una charla respecto a eso, y él termina diciendo, la muerte será lo que será, permanezco abierto a la experiencia, ¿no? Y él también reflexionando y cambiando un poco también con los años, después de la muerte de su esposa, su visión, su pensamiento respecto a la muerte, ¿no? Pero bueno, no todas las personas tienen una creencia y eso no significa que no exista la dimensión espiritual, ¿no? Las personas que no tienen una creencia religiosa que la sostenga, hay personas que no creen en nada, que no creen que haya vida después de la muerte, ni que se reencarne, ni nada, y encuentran el sentido de la vida de su ser querido, lo valioso, lo que de les ha dejado, lo que fue. el legado vital que ha dejado quien murió. Y eso sostiene también, ¿no? Claro. Y eso es lo que se guarda en el corazón. La persona que dice, bueno, esto, ¿quién ha sido quien murió? ¿Qué me ha dejado? ¿No? ¿En qué contribuyó en mi vida? Y yo cómo contribuí a la vida de esa persona, ¿no? Y todo eso es valioso. Y en ese vínculo quizás, ¿no? Sigue estando también, ¿qué me diría, ¿no? ¿Y qué me diría? Y ahí están también los valores de la manera de que el otro tenía de hacer y de resolver las cuestiones de la vida y que sigue estando en nosotros todo eso, ¿no? Eso es el legado que dejan en nosotros, el paso por la vida de quienes murieron. Y bueno, y a veces la persona no tiene ninguna creencia, ninguna religión espiritual, pero bueno, también es posible hacer un duelo y un duelo sano y bien, ¿no? Encontrándose con todo eso bello adentro de sí. Pero sí, también es cierto que los rituales nos ayudan en la elaboración sana del duelo. Y eso es algo que tenemos como que volver, hay que desaprender y volver a aprender y generar conciencia en nuestra cultura occidental
de lo valioso, el valor de los rituales, ¿no? Y cómo nos ayudan a cerrar un ciclo, a entender el cambio, a aceptarlo, a la continuidad de la vida, a detenernos y a darle lugar a lo que tenemos que reconocer para asimilar y poder seguir, ¿no? Esto de hacer un alto en el camino, y las ceremonias, los rituales nos invitan a eso, a hacer un alto en el camino, y estamos tan desconectados y vivimos tan apurados que no nos damos tiempo para ceremoniar la vida y la muerte. Sí, vivimos prácticamente no dando lugar a que nos vamos a morir, porque en realidad el mundo occidental ve como mala palabra hablar de la muerte. Es como algo que de eso no se habla, no traigas, ¿cómo se llama? Supersticiones o cosas o sea, yo creo que volviendo nuevamente a la cultura budista, ellos hablan de la muerte como parte de la vida y todo el tiempo hablan de la muerte y hacen ceremonias con caras horribles y qué sé yo, sacándose el miedo a la muerte, ¿no? Y en Occidente nosotros no tenemos eso. Y me parece que una persona que está familiarizada de escucha de la muerte, habla de la muerte, no perdiendo de vista que está vivo, digo, ¿no? Porque tiene que haber un balance también, porque debe haber gente que se obsesiona con la muerte y eso es negativo, porque no vive teniéndole temor, pero sí de saber que somos finitos, ¿viste? Y tenerlo presente, no sé cómo Sí, eh, volviendo al equilibrio, esto que te decía, ¿no? La conexión y la desconexión, ¿no? El estar conectado con la realidad de la muerte como parte de la vida, y también, bueno, la desconexión es poder retirarnos también de eso y para disfrutarla, ¿no? También. Es este equilibrio, bueno, se diría desde el budismo, el camino del medio, ¿no? Encontrar este camino medio. ¿Sí? Y, y bueno, no, yo siempre digo, ¿no? El camino del medio, algunos me cargan porque siempre es algo que traigo, ¿no? Como este camino del medio, tan difícil, pero tan necesario también, ¿no? De cómo mantener este equilibrio entre lo que nos conecta, y sí, la muerte nos conecta con la vida, pero que genere un impacto y un cambio en nuestra vida también, ¿no? Entonces, eso sucede, y eso ahí es cuando las personas en duelo, cuando ya van pudiendo afrontar, están más fortalecidas, pueden aceptar la muerte y ven un cambio en sí mismas. Y hay un crecimiento, por eso yo te decía grupo de desarrollo personal para personas en duelo avanzado. Y uno en el principio del duelo eso no lo puedes ni pensar, pero la muerte te cambia. total. La muerte te cambia, y nos cambia en áreas, en la relación con los otros, en la relación con uno mismo y en la relación con la vida, porque ya está, sos consciente de que la muerte está y que cada minuto es valioso. Sí, sí, está buenísimo, porque también le das, como decís, ¿no? Cada minuto es valioso, le das un valor a la vida, a lo vivo y a la vida mucho mayor. Te quería preguntar, Mabe, te quería preguntar porque no quería que quede fuera de la entrevista. Se nota que sos una apasionada, ¿no? Y me imagino que tenemos mucho más, toda tu vida a esto, porque tenés una pasión se nota cuando hablas del tema y todo. Pero, ¿tenés alguna otra, ¿haces alguna otra cosa además del tema de formar en duelos, de atender en duelos? ¿Tenés alguna, por ejemplo, yo soy un tipo que laburo a full con adicciones, pero me gusta cocinar, soy cocinero. ¿Vos qué gusto tenés? O sea, ¿qué otra cosa haces además de el laburo fuerte que haces? Bueno, amo la cerámica y hago cerámica, así que ahí es una terapia también. Y también me sostengo mucho en mi práctica espiritual, que es como, ocupa también como Un lugar. un lugar importante en mi vida, de desarrollo, de trabajo personal, ¿no? De trabajo personal. Y que, bueno, que me alimenta en ese sentido. Y la cerámica que me hace
también ahí desconectarme y sacar toda la parte creativa, así que bueno, eso también me ayuda. Que bueno, cerámica con pintada y horno, todo. O cerámica. Todo, todo, todo. Qué bueno. Sí, sí, Artes, sí, sí. es arte eso, arte expresiva total, con Sí, las... viste, la parte creativa y bueno, como vos con la cocina. Sí, tal cual, tal cual. Yo amo la cocina, soy un cocinero frustrado porque me dediqué a otra cosa, pero sí, cuando tengo tiempo libre le doy al tema de la cocina porque me gusta muchísimo. También es un arte, ¿no? El tema de los colores, el gusto, todo eso es muy lindo. Mabe, y vos estás en Buenos Aires Sí, estoy en Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo, online. y para todo el mundo online, con el uso horario de Argentina. Sí. Qué bueno. Realmente para mí es un privilegio tenerte. Lamentablemente yo seguiría hablando horas. Tenía muchas cosas que preguntarte que tienen que ver con el counseling, por qué el counseling y no otro estudio, digamos. Pero bueno, lo vamos a dejar para un segundo encuentro, que me encantaría. También te propongo, ¿no? Sería bueno entre colegas, yo te ofrezco una especialización en adicciones y vos me ofreces una especialización en duelos. Entonces nos auto formamos uno con el otro. Yo a vos te tengo como una número uno en duelos y bueno, y yo creo tener mi experiencia en adicciones, no soy un improvisado, entiendo. No, 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 No voy a, ya no voy a antes. decir no voy a decir que soy el uno, pero que no soy un improvisado, seguro que trabajo hace No, mucho. bueno, antes ya de recibirme, ya Facundo era conocido en el área y ya experto en el área, así Sí, que sí, sí, más años que yo dedicado ahí ya a una especialidad, ¿no? Así que sí. Así que podemos hacer, como se dicen ahora, los jóvenes dicen colaboraciones. Eh, Podemos colaborar. Lo dejo abierto a una posibilidad. Así que más bien nada, encantado, encantado de tenerte en la entrevista. Vamos a tratar de hacer otra. Eh, y obviamente te invito a sumarte a todas las actividades que vamos a hacer desde acá a España, desde Mundo Counseling, que ya estás involucrada porque tenemos un vínculo, ¿cómo se llama? Nos hablamos, etcétera. Y bueno, me encantó tenerte y espero que hayas disfrutado de este espacio pequeñito, pero contundente, ¿no? Este espacio de encuentro en esta entrevista. Espero que te haya gustado. gracias, sí, un montón. Me encantó charlar y bueno, y ojalá que volvamos a tener otro u otros encuentros más para seguir profundizando. Y quiero aprovechar por ahí para invitar a quienes estén interesados en la formación. Nosotros en abril, bueno, estamos formando en este momento, vamos a dar ahora un curso de la dimensión espiritual con arte terapia para ayudar a sensibilizarnos, para encontrarnos con la dimensión espiritual cada uno y poder acompañar en esta área. Después en marzo también estamos dando seminarios de intervención en crisis, de acompañamiento en el duelo por suicidio. Y en abril empezamos ya las especializaciones en counseling en duelo, que dura 8 meses hasta noviembre, de abril a noviembre. Y O también sea, tenemos o una sea, de 4 meses. Tenemos varias especializaciones. Tenemos el counseling en duelos, que es anual, de abril a noviembre, y después tenemos curso de especialización en acompañamiento en procesos de duelo abierto a distintos profesionales, todas las disciplinas y no profesionales. Ese dura 4 meses y los damos 2 veces en el año y también en colaboración y en alianza con la asociación El Faro, que ellos se dedican a fin de vida, nos hemos unido, ellos dedicados a fin de vida y Dolus dedicado al duelo por muerte, y hemos creado un diplomado en tanatología
que venimos dando ya hace 5 años, este es el quinto año y vamos a estar ya haciendo la 10ª promoción de diplomados, ya tenemos casi 100 diplomados en tanatología, así que bueno, eso también, eh, eh, las formaciones que damos ambas instituciones permiten acceder a ese diplomado. Así Toda que esta información está en la página de Dolus. está todo en la página de Dolus, que es www.dolus.com.ar. Sí, yo voy a dejar, si me permitís, el teléfono Sí, tuyo, más el correo electrónico de Dolus, más la página de Dolus, para que todo el mundo que escuche la entrevista y le interese la especialización, que yo la veo completamente interesante y casi te diría fundamental, que los counselors tengamos las nociones centrales de lo que es acompañar en el duelo y sepamos que, porque yo creo que si una persona no se forma, no puede acompañar tan bien a alguien que está en duelo. Tenés que tener una formación. Y muchos de nosotros a veces recibimos y tenemos que derivar porque no estamos formados. Así que es buenísimo poder formarse en esta especialidad. Así que yo voy a promoverlo y lo vamos a dejar acá abajo de la entrevista. Así que quien quiera comunicarse contigo lo puede hacer con esos datos. ¿Eh? Dale. así es. Bueno, mil gracias, muchas gracias y saludos a todos, a toda la comunidad que sigue a Mundo Counseling. Gracias, Mabelita querida. Nos vemos prontito. ¿Eh? Te Nos voy a vemos.